Pues gracias a Dios que nuevamente nos podemos ver y lo principal es que vamos a escuchar la palabra de Dios. Gracias a Dios por ese privilegio de poder exponer su palabra. En esta mañana el tema que vamos a estar desarrollando es una pregunta. La pregunta es, el tema se llama así, con esta pregunta: ¿Jesús es el mismo Jehová? ¿Jesús es el mismo Padre Jehová? Y vamos a empezar como una introducción de leer un texto bíblico. Nada más leeremos un versículo que es 2 de Corintios capítulo 13, verso 14. 2 de Corintios 13, 14. Segunda de Corintios 13, 14. Es prácticamente el último versículo de esta carta, 2 de Corintios, ¿eh? Y escuche, dice: la gracia del Señor Jesucristo, número 1, número 2, el amor de Dios, y número 3, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, te pedimos tu dirección, que tu Santo Espíritu esté aquí presente. Que lo que se diga, Padre, no se salga de tu voluntad, no se salga de tu palabra, que es infalible y que es la guía a seguir. Dirige este mensaje, bendice a mis hermanos, bendice esta iglesia, Divino Redentor, y todas las iglesias locales y tu iglesia en general. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces el tema: ¿Jesús es el mismo Padre Jehová? De entrada ya vimos que ahí habla de tres, pues más de uno, y si nada más Cristo fuera todo, uno solo fuera, diría: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Él y la comunión con Él mismo sean con todos ustedes, por ejemplo, ¿eh? Pero no dice así. Hermanos, estamos en los últimos tiempos, yo sí lo creo, y doctrinas van a estar surgiendo de diferentes. Por ejemplo, hay unos que les dicen judaizantes, que dicen: a ver, si eres cristiano tienes que guardar el sábado, si eres cristiano tienes que no comer carne de animales inmundos, como de conejo, de camarón, de cerdo, etc. ¿Cómo? Entonces, pero no solo ellos, sino que también han salido grupos que comúnmente se les ha dicho, se les ha conocido como solo Jesús, o también se dicen unicitarios. Pero antes de esto, hace muchos siglos, en el siglo III concretamente, surgió una persona, se llamaba Sabelio. Ese señor Sabelio, según él, para simplificar lo que nosotros decimos la Trinidad o el Dios Trino, habló de la unicidad, él también, y dijo del Dios único, pero único, y en ocasiones como Padre, en ocasiones como Hijo y en ocasiones como Espíritu Santo, la misma persona. El cuento es que a este hombre, a Sabelio, de ahí salió, a esta doctrina se le decía el sabelianismo, o se le dice, y se le declaró hereje él. Pasaron siglos, pasó más de un milenio, todo se calmó y siguió la iglesia diciendo: no, es que Dios es uno, pero es trino, es una unidad compuesta de tres.
Y ya después, algo reciente se puede decir, salieron unos grupos que se nombran, que les podemos decir unitarios. Esos grupos unitarios dicen que hay un Dios único, pero en Jehová. Un Dios único en Jehová. Y la que más se conoce es un grupo que distribuye 2 revistas por ahí, La Atalaya y El Despertar. Eso surgieron en 1872 y pues hacen, se puede decir, desprecio de Jesucristo. Dicen que es inferior al Padre, que es un ser creado y que no tiene poder como el Padre, ¿verdad? Pero en lo que más nos vamos a centrar es en otro grupo que no son, los que dijimos ahorita eran unitarios en Jehová. Y este otro grupo se dicen unicitarios y no en Jehová, sino en Jesús. Unitarios. Los unitarios en Jesús, los unitarios en los unicitarios en Jesús, son tan así que si alguien de aquí, de una iglesia trinitaria, llega con ellos, le preguntan, ¿cómo te bautizaron? ¿Cuál fue la fórmula? No, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No estás bien bautizado, vente, te vamos a bautizar porque aquí lo correcto es solamente en el nombre de Jesús. Porque Jesús es todo. Ellos dicen como Sabelio, estos unicitarios, que en cierto momento Jesús es el Padre, en otro momento es el Hijo, en otro momento, según las circunstancias o el tiempo, Jesús es el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice el propio Señor Jesucristo en Mateo 18, 19? El Señor Jesucristo ahí en ese versículo, como ven, le dice a sus discípulos, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, haced discípulos. Mateo 28, 28, verso 19. Dije 18 y corrijo me corrigió el hermano, ¿eh? Mateo 28, verso 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos entrando apenas. Vamos a ver varios textos y pues ahorita hemos visto poquito en cuanto a Biblia. Vamos a ver qué dice, qué más dice la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, sostenemos que Dios es trino, pero es uno a la vez. Es decir, es una unidad, pero no absoluta. Es una unidad compuesta de 3. Pero ¿por qué lo decimos? Porque la Biblia así lo respalda. La Biblia nos va a dar a conocer ahorita esto que les estoy diciendo. La palabra Dios en el idioma original, en el hebreo, se dice Elohim. Y Elohim va con H, ahí es E-L-O-H-I-M. Elohim es un sustantivo y está en plural. ¿Por qué estará en plural? Bueno, entonces, desde el primer renglón de la Biblia se usa la palabra que les estoy mencionando, Elohim. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero ahí los hermanos unicitarios podían decir, pero ahí no me dices nada en cuanto a que Dios es trino. Bueno, o que no es único en una sola persona. Vamos a continuar y en mismo Génesis vamos a ver 2 versículos más. Génesis 1:26, Dios
está hablando. Elohim está hablando ahí. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué hagamos? ¿Por qué nuestra imagen? ¿Por qué nuestra semejanza? ¿Se fijan? Es que es Elohim, es que es plural. Pero alguien puede decir, oye, Javier Artur, ¿no estará hablando Dios junto con los ángeles, arcángeles y querubines? No, porque no son creadores, son criaturas del Señor. Dios es el único creador. Dios es el único que crea. Entonces no estaba una sola persona, sino sería absurdo que dijera hagamos. No estaba una sola divina persona. Bueno, y si seguimos ahí, dijimos que íbamos a ver otro texto de Génesis 11:7 ahora. Les digo el contexto, aquí se trataba de un grupo soberbio de la humanidad que dijeron vamos a hacer una torre muy alta y vamos a hacernos un nombre que va a ser reconocido por toda la faz de la tierra. Estoy parafraseando. Y esta torre fue lo que se le denominó la Torre de Babel. ¿Qué ocurrió? Dijo Dios esto: ahora pues, descendamos otra vez, habla en plural, descendamos y ¿qué más? Confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de sus compañeros, de su compañero. Entonces, por lo pronto podemos quedar en el entendido de que no era una sola persona el que estaba diciendo esto. No era una sola persona. Pero los hermanos unicitarios que dicen que debe ser uno solo y que debe ser Jesús, y que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, pudieran pues alegar y decir, pero es que la palabra Trinidad o Dios Trino no está en la Biblia. Y efectivamente no está en la Biblia de manera explícita, pero sí está de manera implícita. Podemos ver que hay varios textos en la Biblia que dicen que, claro, el Padre es Dios, pero que Jesús, su Hijo, también es Dios. El Espíritu Santo inclusive también es Dios, porque los tres tienen las mismas cualidades, ¿verdad? Los tres. El Espíritu Santo, por ahí podemos ver que consuela, podemos ver que habla, podemos ver que convence de pecado. Una fuerza impersonal no puede hacer eso. No puede hacer eso. Entonces, hermanos, vamos a seguir viendo más pruebas de que Jesús no es el mismo Jehová, no es el mismo Padre Jehová. Hasta ahorita hemos dicho que hay un Dios trino en tres personas, pero hay una unidad muy estrecha entre ellos. El Padre, ¿cuáles serían sus funciones de cada uno? Cada uno tiene personalidad y tiene sus funciones. El Padre pues es creador, es autor del plan de salvación y envió al Hijo. El Hijo por su parte es el Redentor y es el mediador. Es el mediador. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Espíritu Santo por su parte consuela, santifica, convence de pecado. Hermanos, cuando Jesús estaba
siendo bautizado, aparte del bautista, ¿cuántas personas había? El bautista no lo vamos a contar como una persona de la deidad, porque no lo es. Pero acuérdense que el Hijo de Dios estaba siendo bautizado y se oyó una voz de arriba que salió del cielo que dijo algo. ¿Se acuerdan de lo que dijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Van dos personas. Pero dice que también bajó el Espíritu Santo y se posó como en forma de paloma y se posó sobre Jesucristo que estaba siendo bautizado. Otra vez la pluralidad. Y ahí ya se ve con más claridad que es trinitaria esa pluralidad. En otra ocasión se volvió a escuchar esta misma frase de este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo vamos a ver en Mateo 17:5. Mateo 17:5. Los jóvenes de la tercera edad necesitamos estar tomando agua porque si no se nos reseca la garganta. ¿Ya lo tiene? Les comento, es en la transfiguración y el Señor Jesucristo había llevado a 3 discípulos y él eran 4, ¿verdad? Pero allá en el monte, en el cerro, se les apareció Moisés y Elías y fue transfigurado el Señor Jesucristo y Pedro le dijo que si quería, pues se podían hacer 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para el Señor Jesucristo. Verso 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y le añade otra cosa que no lo dijo hace rato, a él oíd. ¿La voz salió de Jesucristo? Porque algunos dicen, es que Jesús es Jehová, Jesús es el Padre, Jesús es todo. Los solo Jesús, eso dicen. Pero no, dice que salió de la nube. La nube no creo que estuviera tirada en el suelo. Eran distintas personas, el Padre y el Hijo. Son distintas personas. Salió la voz y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Por qué a él oíd? Porque pues no se van a salvar vamos a ir porque los profetas los guíen, no se van a salvar porque le hagan caso a la ley que se les dio dada a través de Moisés. Se van a salvar porque le hagan caso, oigan a mi Hijo, lo reciban como su Salvador. Bueno, hermanos, un texto que todos sabemos y lo hemos repetido muchísimas veces es 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A ver, si Jesús fuera el mismo Padre Celestial, ¿entre quién y quién iba a mediar? ¿Entre Él y la humanidad? No sería legal, porque sería juez y parte, no estaría bien eso, ¿verdad? No estaría bien, sería incorrecto. Entonces, volvemos a ver que uno es Jesús y otro es el Padre Celestial. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? En otra ocasión que estaba Jesús con sus discípulos, les preguntó, oigan, no vamos a ver el texto, no vamos a ir para irnos más rápido.
¿quiénes dicen que soy yo? Le dijo el Señor Jesucristo. Y pues se agarraron diciendo, bueno, pues unos dicen que Elías, otros dicen que algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y se adelantó uno de ellos, que era Pedro, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No le dijo, tú eres el Padre Celestial que estás aquí con nosotros. No le dijo así. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero no quedó ahí la charla. No quedó ahí, sino que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. ¿Jesús estaba en carne y sangre? Sí, aunque era Dios, en ese momento de andar aquí en la tierra, estaba en calidad de siervo y estaba en carne y sangre. Y si dice no te lo reveló carne ni sangre, está diciendo que ningún ser humano, pero tampoco Él se lo reveló. ¿Quién se lo reveló? El Padre Celestial. Quiere decir que si es diferente, una persona diferente del Hijo, el Padre Celestial. Es incorrecto, hermanos, que digamos que Jesús es Jehová, que Jesús es el mismo Dios Padre. No es el mismo. Incurrimos en el sabelianismo cuando decimos eso, de Sabelio. Vamos a seguir viendo textos que no quede duda, porque muchos hermanos ya han platicado conmigo, no, es que ustedes están mal, es que es solo Jesús, ustedes son politeístas. No, pues, decimos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. A ver, Juan 8:16. Y no es politeísmo. Está hablando ahí el Señor Jesucristo y alguien que le quiera dar lectura, ¿qué dice? Amén. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Gracias, hermano. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Decían que un juicio debía de haber mínimo 2 personas. ¿Por qué dice que es verdadero? Porque no es que, no que si es solo, dicen los unicitarios. No soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Nuevamente, no se escapan, deben de aceptar que no es el mismo. Me refiero a los que dicen que es uno solo y que es el Padre mismo, Jesús. Hoy nos vamos a ir a Juan 11:38, Juan 11:38 al 41. Aquí es cuando le dijeron al Señor Jesucristo que Lázaro estaba enfermo, no llegó a tiempo, vamos a decir. Se muere Lázaro, tenía 4 días de muerto, ya lo habían enterrado. Y el verso 38 dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, no digas que hagan eso. Imagínate cómo va a oler feo aquí.
40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. ¿Y Jesús qué hizo? Alzando los ojos, ¿a dónde? A lo alto. Dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gloria a Dios. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. ¿Es el mismo? Para nada. Son diferentes personas. Alzó los ojos a lo alto. No oró consigo mismo. No oró consigo mismo. Alzó los ojos a lo alto y allá en lo alto había otra persona y él le llama Padre. Es otra persona. Le llama Padre. Ora con el Padre. Entonces, hermanos, aquí podemos decir lo siguiente. Nada más hay de dos. Cristo estaba engañando a sus discípulos, les estaba haciendo creer que había otra persona que era el Padre y que Él oraba con aquella persona, o era el mismo. Les estaba haciendo creer que había otro y era el mismo, o de veras son distintas personas. Yo me quedo que son distintas personas. El Hijo es el Hijo, pero también es Dios, y el Padre es el Padre, el Dios Padre. ¿Por qué decimos que no estaba inventando, no estaba engañándolos? Porque Él es Cordero sin mancha, sin contaminación, y nunca hubo engaño en su boca. Pero los universitarios pudieran decir, no, pero es que Jesús claramente dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y sí es cierto, sí dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ah, bueno, yo también puedo decir otro texto bíblico que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en verdad, literalmente, cuando ya dos se casaron, ¿son una sola carne? Ya es una sola cabeza, ya es, en el sentido espiritual, ¿verdad? Pero ya son nada más dos pies, ya no son cuatro, ya son nada más dos brazos, ya no son cuatro. Para nada. Siguen siendo él y ella, siguen siendo marido y mujer, siguen siendo hombre y mujer. Única y exclusivamente hay una unidad. Y ya no se debe de separar. Lo que Dios separa, lo que Dios une no lo separa el hombre, no lo debe separar el hombre. Pues en ese sentido también es Dios Padre y Dios Hijo. En ese sentido, cuando dice, entonces pudieran preguntarme, ¿pero qué quiere decir concretamente el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para conocer a Dios, hermano, hermana, amigo, primero hay que conocer a Jesús. Para ir al Padre, primero hay que ir a Jesús. El que no vaya a Jesús nunca va a poder llegar al Padre. Por eso los señores islámicos nunca van a poder llegar a Dios eterno, al Padre Celestial, porque es menester ir a su Hijo Jesús primero, antes de ir al Padre. Él es el mediador. Y ya explicamos que para mediar deben estar dos partes, ¿no? En conflicto, inclusive. Pero ¿cómo va a ser si Él mismo fuera el Padre? Entonces sería una de las partes. Y ya no sería justo lo que se estuviera haciendo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro texto, Juan 20:17. Juan 20:17. El Señor Jesucristo aquí ya lo habían matado, ya había resucitado. Y lo interesante es que se le aparece a la primera persona sobre la tierra y es una mujer. Y se llamaba María Magdalena. Se le apareció a María Magdalena
Y ella con la alegría pues quiso abrazarlo, ¿verdad? Quiso tocarlo. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué maravilla! Ya ha resucitado el Maestro, el Salvador del mundo. Pero vuelve a decir que primero debe de ir al Padre, que no lo tocara porque iba al Padre. Entonces, si no fuera una persona distinta al Padre, otra vez estaría engañando en esta ocasión a María Magdalena. Si no fueran distintas personas, son distintas personas. Bueno, vamos a irnos al texto que leímos hace rato, al unísono, todos juntos lo leímos, Filipenses 2, versos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante, 5 hasta el 11. Le van siguiendo con su vista, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no dice que sea Dios Padre, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no dijo, no, yo aquí estoy a gusto, yo no voy a redimirlos a aquellos pecadores humanos, no dijo eso. Más bien en el 7 dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y se dio la encarnación, no reencarnación, pero sí encarnación de Cristo en la entonces Virgen María. Verso 8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente hacia quién? Entonces, ¿no que es el mismo? Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, pero queda más recalcado lo que sigue, por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Le exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Alguien lo exaltó? ¿No se exaltó a sí mismo? ¿verdad? Dios Padre lo exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo más alto. Lo sumo es lo más alto. Entonces quiere decir que lo exaltó hasta el nivel donde estaba Dios Padre. Hasta ahí lo exaltó. Hasta lo sumo. ¿Cuál estoy leyendo? Ajá, gracias. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí el unicitario puede decir, ya ves, yo soy el que gano porque el nombre de él es sobre todo nombre. Y el 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ya ves, en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. De los que están inclusive en todas partes del universo, vamos a decir, porque dicen los cielos, ángeles, arcángeles, querubines, en la tierra, o sea, gente que ha aceptado a Cristo y los que no también, por las buenas o por las malas, todo el mundo va a doblar rodilla ante Jesús, y debajo de la tierra, es decir, Satanás y sus demonios van a doblar rodilla también. Y ahí pudiera decirme el unicitario, ya ves que sí es únicamente Jesús, y Él es todo, y por eso ante Él se debe doblar toda rodilla. Pero hay que seguir leyendo, dice, y toda lengua va a confesar o confiese que ¿quién? Que Jesucristo es Señor. Y hasta ahí puede decirme, ya ves, te estoy diciendo la verdad. Pero ¿qué dice después? ¿Para gloria de quién? Para gloria de Dios Padre. Entonces sí es independiente, sí es diferente la persona del Padre que de Jesús. Para gloria de Dios Padre. Hermanos, a Cristo, los unicitarios, esos que reparten esas revistas que les mencionaba,
Lo han rebajado diciendo que Él es el arcángel Miguel, que es un ser creado, que es inferior al Padre, etcétera, etcétera. Y el otro grupo, los unicitarios, hace rato dije unitarios, y ahorita unicitarios, los unicitarios exageran diciendo que Él lo es todo y que no hay propiamente una persona que sea el Dios Padre, y dicen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Creo que en esta mañana quedó demostrado con textos bíblicos que sí son distintos. Entonces la pregunta era, ¿Jesús es el mismo Padre Jehová? No. Rotundamente no. No es el mismo. Acuérdese, Elohim, Dios en plural. Acuérdese, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Descendamos y confundamos sus lenguas. Pero por si hubiera alguna duda todavía y algún hermano esté por ahí que ya le echaron el ojito los unicitarios y quieren jalarlo para allá, vamos a ver el último texto, 1 Corintios 15, 20, no lo hemos visto, 22 al 28. 1 Corintios 15, versos 22 al 28. Tenemos la cita, dice, aquí es ya en los tiempos finales, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también, dije del 22, empezamos del 22, estamos empezando del último. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bendito y alabado sea Dios. 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Jesús va a entregar el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad, cuando Satanás y sus demonios sean aniquilados, sean echados al horno de fuego que arde con azufre, ¿verdad? Dice el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies, o sea, Cristo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Dónde está un muerte tu aguijón? Se va a poder decir, ¿verdad? Con todo el gusto, el gozo, la alegría. Dice el 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dios las sujetó debajo de sus pies de Cristo, todas las cosas. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, Dios el Padre le sujeta a Cristo todas las cosas, pero Él no se le sujeta al Hijo, no se le sujeta al Dios Hijo. Verso 28 dice, pero luego, es el último y el más interesante de esta parte que estamos leyendo, pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo, Él mismo, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Ahí está, el toque final. No es el mismo. Una persona es el Padre Celestial y otra persona es el Señor Jesucristo. Dador de la vida, Redentor, Salvador, pero el Hijo es el Dios Hijo, no es el Dios Padre. Cristo, hermanos, estamos terminando.
Cristo es Dios. Eso no lo vamos a poner en tela de juicio. Cristo es Dios, pero no es el mismo Dios Padre. Es Dios el Hijo, es el camino, la verdad y la vida, como Él mismo lo dijo, y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Debe existir el Padre, si no, ¿para qué decía nadie va a ir al Padre si no es por mí? Existe el Padre Celestial, aparte de la persona de Jesucristo. Él es el camino entonces, Él es el Redentor del mundo, Él es la puerta. El que lo tenga en su corazón va a ser salvo. Dice, el que por mí entrare será salvo. El que no lo tenga, olvídese, no le hace que tenga religión, no le hace que tenga denominación, no le hace que tenga comportamiento y que sea bueno, no va a ir a la presencia de Dios, porque Jesús es el camino, la puerta, el mediador. Es el único medio de salvación. Es el único que te puede salvar. Su sangre es un ingrediente tan poderoso que puede limpiarte todos los pecados, por feos que hayan sido, por horribles que los hayas cometido. Y debes recibirlo como tu Redentor y como el mediador entre Dios y tú. Debes de recibirlo, si no lo tienes. El que ya lo tiene, gloria a Dios. Y el que no lo tiene, pues su vida eterna pende de un hilo. Debe recibir a Cristo para ser salvo. Debe ir directamente y pedirle que sea su Salvador, su Señor. Y Él lo va a llevar al Padre, porque Él no es el Padre. Él lo va a conectar con la divinidad, con la parte del Dios Trino que es el Padre Celestial. Ese es el mensaje, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amante Dios, Padre Celestial, te agradecemos que tú entregaste a tu Hijo al sacrificio y pues tu Hijo amado, en quien tenías complacencia, lo entregaste al sacrificio. No lo escatimaste. Y Él no escatimó su vida, no escatimó hasta la última gota de su sangre. Gracias, Señor, porque la deuda que nosotros teníamos, Él la pagó. Y gracias porque, pues, creo que hemos entendido que tú eres una persona y tu Hijo es otra persona. Y solamente a través de esa segunda persona que es tu Hijo podemos ir a ti, podemos llegar ante el trono de la gracia y alcanzar misericordia. Gracias, gracias mi Dios por tu palabra. Ayúdanos a seguirla atesorando en el corazón y llevándosela a otros también. Bendice la iglesia, bendice tu pueblo. Perdona tus pecados. Ayúdanos, Señor, a dejar los lastres que nos estorban, correr ligeros la carrera hacia ti. Te lo pido y te agradezco en el nombre del Santo de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.